Llegamos al contenido 2.4, el paralelismo, así que vamos a recordar. Aquí hay dos partes de los temas anteriores y nos dice la parte del recuerda. Los puntos A, B, C, D, E y F dividen la circunferencia en 6 arcos iguales. Clasifica las figuras que representan cada literal. Y luego dice observa el ejemplo. Vale. Vamos a iniciar B, D, F. Entonces vamos a trazar acá B, D y F. Ok, vale. Entonces vemos por acá fíjate bien que podemos aprender o encontrar. En ese caso vemos que la distancia de BD, ¿sí? Por ejemplo, el arco BD es igual al arco de F y este es igual al arco FB. Entonces, la distancia de BD es igual a la distancia de DF y es igual a la distancia de FB. Entonces podemos decir que es un triángulo equilátero. Vale. Vamos entonces con el otro caso ABDE. Vamos a trazar por ahí los segmentos ABDE. Vamos a hacerlo con otro color para poderlo diferenciar. A, B, vamos acá, A, B, D, E, A, B, D, E. Entonces vemos por acá que esto, fíjate bien, podemos analizar que el arco AB ya es igual al arco ED, ya, y el arco, vemos también que el arco DB es igual al arco EA. Entonces, por lo tanto, AB, el segmento AB, es igual al segmento ED. Y el segmento DB es igual al segmento EA, ¿verdad? Entonces podemos decir que es un rectángulo. Ahí está. Vale, vamos al otro. CDEF. Vamos a hacerlo con otro color. C, D, las tengo C, D, E. Acá tengo el otro. E y F. Vale. Acá lo tenemos. Mira, nos dio esto. Nuevamente nos sale una figura, un trapecio. Entonces vemos por acá que el arco de C es igual al arco EF. Vamos, este y este. Y también al arco ED. Entonces DC, el segmento DC es igual al segmento EF y es igual al segmento ED. ¿Ya? Ahora este es un trapecio. Vemos por ahí que es el trapecio isósceles. ¿Estamos? Y por último, vemos acá A, B, C, D, E, F, es decir, todo esto acá tenemos A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Ok, lo que vamos a tener acá, fíjate, es un hexágono regular porque todos los arcos, aquí nos dice claramente, se dividen la circunferencia en 6 arcos iguales. Entonces, el arco AB es igual al arco BC, al CD, al DE, al EF y al FA. Por lo tanto, los segmentos AB
es igual a BC y es igual a CD. Y esto es igual DE, EF y FA. Entonces vemos que es un hexágono regular. Ahí lo tenemos. Vale. Tenemos otro que dice determina X en las siguientes figuras. Vale. Vemos por acá que este ángulo, es decir, el ángulo BEC, es igual al ángulo AED. Entonces, ¿por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? C. ¿Ok? O podemos plantearlo, fíjate bien, como CEB. Acá podemos determinarlo de esa forma. CE. El ángulo CEB con el ángulo AED. Ahí está. Vale. Ahora ya dijimos que son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo DAC, este DAC, el ángulo DAC, entonces este es igual al ángulo DBC. DBC, es decir, este DBC. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque sostienen el mismo arco. ¿Estamos? Acá, fíjate bien. Acá. Este es el ángulo y este es el ángulo. Y este es el mismo arco que sostiene. Entonces, el triángulo AED. Entonces, el triángulo AED podemos decir que es congruente con el triángulo BEC. Ahí estamos. Mira. Ahora planteémoslo. Bueno, entonces, siguiendo, encontremos el valor de X acá. Este X, ¿verdad? Sobre lo que es este valor de 23. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, en este caso, a 7 sobre 16. Vale. Tenemos por acá, X va a ser igual a 7 por 23 sobre 16. Si tú te das cuenta, no se puede simplificar. Entonces multiplico 7 por 23, que sería 161 sobre 16. Esa sería esa distancia. Vale. Vamos ahora con el otro caso. Veamos. Tengo acá estos ángulos. Fijémonos por acá. El ángulo, en este caso, tendríamos por acá el ángulo, este ángulo que vemos por acá. Vemos que DBC, ese ángulo DBC, es decir, este es igual al ángulo DAC, acá, DAC. Este y este porque sostienen el mismo arco. Entonces vemos por acá que el ángulo, veamos, CEB es igual al ángulo DEA. ¿Por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, decimos que el triángulo EBC, KEBC, es congruente con lo que es el triángulo EDA. El triángulo EDA. Vale. Ahora bien, veamos qué podemos resolver ahí. Si tenemos esta distancia, que es X, esta, ¿sobre quién será el denominador? Entonces sobre 10. Y esto
fíjate bien, x sobre 10 va a ser igual a lo que es a 5, en este caso, entre 11. ¿Ya? Este entre este y este sobre este. Entonces x va a ser igual a 5 por 10 sobre 11. En otras palabras, x va a ser igual a 50 sobre 11. Ahí tendríamos entonces la demostración que el valor de x, esta distancia, es 50 sobre 11. Bueno, vamos a trabajar con los ejercicios.